A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Estimado televidente, sea usted bienvenido a otro de nuestros diálogos jurisprudenciales. Nos damos cita en el Salón Rojo, histórico Salón Rojo, que ha sido tradicionalmente la sede del Pleno del Tribunal de Justicia del Estado de México. Llegamos hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX Noticias. Hoy nos damos cita con un tema que resulta ser muy importante, no solo para los jueces, sino también para los abogados en general, la retórica. Se trata de una técnica que se utiliza cotidianamente para presentar las causas y para argumentar cómo se dirimen. Están el día de hoy con nosotros dos muy connotados académicos, el maestro Carlos Martínez Loza y la doctora Ivonne Georgina Tobar Silva. De inmediato, démonos a la tarea de identificar cuáles son las nociones esenciales de la retórica. Luego iremos a tratar de entender por qué resulta ser cardinal, medular para la función de los abogados y de los jueces. Doctora Ivonne Tobar, ¿qué es la retórica? Básicamente la retórica lo que busca es enfatizar la manera en cómo logramos convencer al público de un mensaje. Es decir, lo que buscamos es generar un convencimiento en aquella persona que nos escuche. O sea, es persuasiva la labor de la retórica. Así es. Hace un rato comentábamos, es una técnica. ¿Por qué es una técnica? La retórica podemos aterrizarla como esta persuasión que se tiene que hacer al público sobre un mensaje que se va a dar en un momento determinado. Es decir, que el público logre ser convencido acerca de aquello que queremos dar a entender. Eso significa también que vamos a tener que considerar tanto a la parte que emite un mensaje como a nuestra audiencia a la cual nos vamos a dirigir. Por eso decíamos que es persuasiva, el convencimiento. ¿Por qué el convencimiento? Vamos a suponer, la retórica juega un papel muy importante en una discusión. Sí, así un juicio es una discusión. Así es. Una de las partes plantea el problema a partir de su punto de vista y la otra, en desacuerdo, entra en conflicto. Tienen que acudir ante un juzgador para dirimir ese conflicto, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está la función persuasiva? La función persuasiva ahí va a entrar cuando tratamos de que nuestro juez, que nuestro contrario, incluso que la otra parte en juicio logre convencerse de que a nosotros nos asiste la razón, como parte actora, como parte demandada, que logremos tener una vinculación con nuestro auditorio en torno a qué es lo que queremos demostrar, qué es lo que queremos probar en un momento determinado. Si lo vemos del lado de los abogados, si lo vemos del lado del juez, yo tengo que estructurar mi sentencia, pero también tengo que lograr que las partes en juicio se convenzan de que lo que estoy emitiendo como sentencia es adecuado. Eso sería la retórica forense. Iremos dentro de unos momentos a ese planteamiento. Pero no es nada nuevo la retórica, prácticamente forma parte de toda una tradición occidental, la retórica, que podríamos identificar muy claramente desde la cuna de Occidente, que es Grecia. ¿Estoy en lo correcto? Así es, doctor. La retórica surge hace 25 siglos. Estamos hablando de 2500 años. La retórica es una práctica, una técnica, un arte milenaria. De ahí que hoy día hablar de retórica pareciera como tratar de exhumar de vestigios griegos y romanos, algo que no se corresponde ya con una era de la tecnología o de aplicaciones móviles sorprendentes. Sin embargo, la retórica sigue siendo esencial. Y la retórica surge curiosamente en un contexto jurídico, en una conflictiva social,
donde la gente se tenía que defender frente a jurados populares. Hay que recordar que para aquella época no había tribunales de justicia como los conocemos hoy en día, sino que la gente tenía que acudir a un tribunal popular conformada por los vecinos de la comunidad y tenía que exponer su caso. Dicen los clásicos, fundamentalmente Cicerón, que nace en la antigua Siracusa a partir de dos rétores, ¿verdad? Ese sería el término que se adquiere, Corax y Tisias, que entran en un conflicto de carácter jurídico, podríamos entenderlo hoy, con el tirano Elón. ¿Estoy en lo correcto? Tenemos que remontarnos justamente a la isla de Sicilia, en Siracusa, frente a las costas de Italia, que en aquel entonces pertenece a la Grecia clásica, y vamos a encontrar justamente a quienes son considerados como precursores o pares incluso de la retórica, Corax y su discípulo Tisias, que ellos tienen la gran virtud de darse cuenta que la gente que se defendía en público necesitaba de una especie de preceptiva o de manual, y esta oportunidad que ellos vieron la aprovecharon porque se sentaron para escribir lo que se consideran los primeros tratados o manuales de retórica, que desafortunadamente no han llegado hasta nuestros días. O sea, les enseñó a hablar. Así es, sí, cómo defenderse, lograr un discurso persuasivo, un discurso convincente, un discurso con argumentos para que la gente pudiese recuperar que en ese contexto les habían quitado sus tierras de una manera totalmente arbitraria, totalmente injusta. Dos tiranos, Gelón y su sucesor Jerón I, comienzan a expropiar a los pobladores de sus tierras, y ¿qué hacen? Bueno, tienen que defenderse con el advenimiento de la democracia, y creo que también eso es muy importante. Solo en contextos democráticos, donde puede fluir la palabra, es donde también surge la retórica. Bueno, no nos vayamos de Grecia. Tenemos como la paternidad de la retórica a Demóstenes, ¿correcto? Este hombre que incluso logra superar sus deficiencias a la hora de hablar, y lo hace a partir precisamente de este uso de la técnica, ¿correcto? Incluso, si no mal recuerdo, se ponía piedritas bajo la lengua para poder articular adecuadamente sus piezas oratorias. Yo creo que Demóstenes es un paradigma de los oradores. Cuando uno acude a cualquier curso de oratoria o quiere aprender a hablar en público, creo que el ejemplo de Demóstenes es estupendo, es magnífico, y creo que eso nos prueba que nosotros hay una naturaleza racional, hay un logos, y que puede desarrollarse con la práctica, convencidos de que se puede llevar a cabo ese verbo a pesar de las dificultades, en este caso que tenía Demóstenes, y que lo que él hacía, se relata de él, es que frente a las olas del mar, él se ponía a pronunciar sus discursos, y también eso, ¿no? Las piedras en la boca, que ahora se hacen los ejercicios con una pluma, pero creo que eso también funciona muy bien. Aunque esto es una parte muy técnica de la retórica, es una parte que tiene que ver con la voz, que tiene que ver con el ademán, pero la retórica es con mucho más. Incluso, ¿no? Claro, también la proxemia, que es fundamental, pero la retórica es todavía mucho más profunda que eso. Y creo que a veces esto se debe al desconocimiento que se tiene de la retórica o de la oratoria. Podemos hacer una distinción ahí, de que la retórica es vana palabrería, es mero ornamento, es mera pose, cuando la retórica es sustancia, es discurso, es logos, es argumentación, y creo que eso es lo que es importantísimo rescatar para esta época. Me parece muy importante, y voy nuevamente con la doctora Ivonne Tovar. ¿Por qué ha sido denostada la palabra retórica? Incluso hasta suena algo desagradable. Generalmente cuando decimos que alguien es verborrágico en sus planteamientos, eres demasiado retórico, ¿correcto? Entonces, ¿por qué sería esto? A mi parecer hay una confusión entre lo que es retórica, lo que es oratoria y lo que es el arte de engañar, como le dicen algunos. Creo que el problema con los sofistas es de que eran personas que regresando a los griegos, eran personas que tenían una gran capacidad de hablar
ante el foro, ante distintas personas, pero con un mensaje que no necesariamente tenía pretensiones de veracidad. Entonces, engañar, exactamente. Entonces, justamente ahí creo que fue pasando, se fue denostando la posibilidad de generar convencimiento y se fue asociando con la cuestión de que me están engañando. Alguien que habla bien, tal vez me está engañando. Y es un aspecto que si no lo delimitamos conceptualmente, sí podemos llegar a caer en ese engaño. Sin embargo, sí tenemos que distinguir entre lo que es retórica, esta necesidad de generar un convencimiento, una persuasión, y también tenemos que llevarlo muy asociado a la necesidad de contar con argumentos, porque una cosa que te convenza, pero yo sí tengo que tener argumentos de que lo que estoy diciendo es veraz. Tiene solidez, ¿no? Tiene solidez, está apoyado adecuadamente con determinadas bases. Depende del foro en el que nos movamos, va a depender las bases en las que nos estamos apoyando, pero sí es un aspecto que sí históricamente se ha venido arrastrando, si se me permite la palabra, en tanto que se vincula convencimiento igual a manipulación, igual a engaño, cuando no tiene que ser así. Incluso históricamente también tendríamos que retomar a Cicerón. Cicerón trabaja muy bien la retórica y no necesariamente se vincula con un engaño. Al contrario, nos dice las partes que tenemos que considerar para emitir un mensaje y que ese mensaje a su vez pueda generar el convencimiento con las personas, pero siempre considerando estructura y nuestros fundamentos sobre los cuales vamos a partir. De hecho, un tratado de oratoria que ha llegado hasta nuestros días proviene precisamente de sus reflexiones. Pero no olvidemos que también, casi paralelamente, está Quintiliano ahí jugando un papel terriblemente importante para la retórica. Me parece que, bueno, con todo cuidado podemos tratar eso. Algunos políticos utilizan la retórica exactamente con esos fines, ¿no? Por eso incluso los propios griegos hablaban de la demagogia, ¿no? ¿Qué sería la demagogia? Esa demagogia lo que buscaría es cómo muevo los sentimientos de las personas para fines políticos, cómo apelo a emociones para obtener determinados fines políticos, objetivos políticos que solamente benefician a algunos, pero muevo a través de la emoción, a través de los sentimientos a las personas, hago que respalden mi punto de vista y entonces sí, una vez que trabajé con emociones, con manipulación, entonces sí obtengo determinados fines que solamente benefician para algunos. Caray, hoy podríamos hablar de los llamados populismos, ¿verdad? Derivados de estos discursos demagógicos. Estimado televidente, quédese con nosotros, no se vaya, seguimos hablando sobre este tema terriblemente apasionante. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Mexiquense Televisión, canal 34.2, MXQ Deportes, la pasión de los deportes, del fascinante mundo deportivo a nivel local, estatal, nacional e internacional, solamente aquí en MXQ Deportes, porque tú eres MXQ Deportes. MXQ Deportes. Repetición. Lunes a viernes. 0 horas con 30 minutos. Por AMX Noticias. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas. Para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Miércoles. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música,
porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas. Por AMX Noticias. Comparto el pensamiento de Jacques Bossuet. Él afirmaba que en el antiguo Egipto las bibliotecas eran consideradas el remedio de los males del alma. Y uno de los remedios que curaban estas bibliotecas era, por supuesto, la ignorancia, porque a partir de ello se derivaban todas las demás enfermedades que el ser humano podía tener. Ahora, en la actualidad, en pleno siglo XXI, el mismo combate hacia la ignorancia sigue siendo el derrotero de los gobiernos y de las naciones en todo el orbe. Esta cápsula es para hablar sobre la importancia que tienen las palabras y la argumentación en el ejercicio profesional de la ciencia del derecho. Afirman quienes conocen muy bien que el abogado que solo sabe de derecho, ni derecho sabe. ¿Qué quiere decir con esto? Que argumentar es el punto neurálgico de la función del abogado. Quien argumenta es porque piensa y estructura muy bien su pensar, su mente, su alma y su espíritu. Más allá de pensar y de creer que la abogacía es el ejercicio puro del conocimiento de la ley, está completamente equivocado. Ser abogado implica, por sobre todas las cosas, desentrañar el espíritu de la norma y poder interpretarla y ponerla al servicio de los suyos. El ejercicio de argumentar es el ejercicio más completo de la mente. A través de ella puede clarificar con su palabra todo lo que el ser humano ha creado y le ha prodigado hacia la sociedad, y me refiero específicamente al derecho. Por ello, argumentar y la retórica se convierten entonces en la disciplina angular que todo abogado debe manejar y que, por supuesto, te va a desentrañar el espíritu de la ley. Regresamos a este segundo bloque de nuestros diálogos jurisprudenciales, luego de haber escuchado una cápsula en la que el académico, el doctor Osiris Ramírez, hace una reflexión sobre la importancia del conocimiento de la retórica y del uso de la retórica para los abogados. Hemos venido charlando sobre las nociones esenciales de la retórica, hemos dado algún esbozo de carácter histórico sobre la trascendencia de esta técnica. Es una disciplina terriblemente importante, incluso vamos a hablar de ello en algunos momentos. Se entrelaza con la argumentación precisamente para plantear ideas idóneas que tengan veracidad. Sin embargo, habíamos tocado hace algunos momentos las posibles distinciones que existen entre las formas del discurso. No es lo mismo el discurso que hace un científico que el discurso que hace un abogado o un juez, o el discurso que hacen los políticos. ¿Estoy en lo correcto? Así es, doctor Juan Carlos Abreu y Abreu. Lo que me parece muy pertinente enfatizar es que la retórica es abordada desde tres paradigmas o tres perspectivas o tres enfoques. La retórica como ciencia del discurso, la retórica como el arte de hablar bien y la retórica como aquella facultad que nos permite discernir aquello que persuade. Pero vamos a encontrar un analogado principal que es el discurso. No importa desde dónde se aborda la retórica, lo importante es el discurso. O sea, la retórica sirve para estructurar adecuadamente un discurso. Totalmente. Tan es así que la retórica tiene sus fases o sus partes y que se empata con el proceso de producción del discurso, no solo el proceso de producción del discurso, sino incluso también las partes del discurso. Y a propósito de la pregunta que usted hace, hay que responder con puntualidad, porque los primeros teóricos lo tenían muy claro. Lo que determinaba mi tipo de discurso era mi tipo de auditorio.
Si mi auditorio era, por ejemplo, un tribunal, en aquel caso, un jurado popular, mi discurso tenía que ser forense o judicial. Si mi auditorio era, por ejemplo, una asamblea donde se tenían que deliberar ciertas leyes, mi discurso era deliberativo o político. Y si mi auditorio era, por ejemplo, unas honras fúnebres, solamente donde tengo que pronunciar un discurso para deleitar al auditorio, mi discurso era epidíctico o demostrativo. Esos eran como los 3 grandes apartados de discurso. Con un componente emotivo fundamentalmente. Claro, y eso se comprende muy bien cuando uno aborda el estudio de Aristóteles, porque Aristóteles decía que en todo discurso hay 3 elementos fundamentales: el etos, el orador, el auditorio, que tiene que ver con el patos, cómo uno logra emocionar al auditorio, y por supuesto también el discurso en sí, que es el logos. Esos son como los 3 elementos fundamentales que aparecen en todo discurso, y que en cierto sentido eso es lo que nos enseñaron en la primaria, como el auditorio, el orador y el discurso. Claro, ya dentro de la retórica adquiere matices todavía mucho más profundos, más complejos, con sus estructuras argumentativas, y creo que esto es lo fundamental, porque para muchos las retóricas van a palabrería, pero me parece que eso viene desde el desconocimiento y la ignorancia, o incluso porque alguien a lo mejor nada más consultó el diccionario de la lengua española y encontró que en una de sus acepciones retórica es sofistería, cuando eso es algo despectivo, pero la retórica es mucho más profundo, es también racionalidad, es verdad, y creo que esto es fundamental y que se nos ha olvidado bastante. Es verdad y es una búsqueda ética de la verdad. De ahí esta crítica que le hacían tanto Sócrates, Platón, Aristóteles a los sofistas, que pregonaban una retórica divorciada de la ética. Doctora Tovar, hace unos momentos hablábamos de la estructura que cubre cualquier tipo de discurso, ¿no? Y podemos identificar a vuelo de pájaro, por lo pronto, 4 diferentes estructuras, ¿verdad?, dentro de todo discurso. Primero, el proemio, ¿no? Tratar de llamar la atención, luego hacer una narrativa, luego dar algún tipo de prueba o de demostración, y al final un cierre, una conclusión. Ha sido así desde los griegos hasta nuestros días, y la pregunta seguiría, si sigue así, ¿quiénes lo han estudiado en nuestros tiempos? Justamente se ha buscado que esta estructura que nos han dado los griegos se mantenga, ¿no?, en cualquiera de los discursos que se puedan dar. En la Edad Media sí había este conocimiento de los griegos, podemos ver que sí estaba estructurado. Parece ser que de repente empezamos a tener algo de problemas en el siglo XX, cuando realmente se empieza a ver que puedes llegar a las personas sin necesidad de esta estructura. Empezamos con ciertas confusiones terminológicas en torno a retórica, se empieza a perder un poquito esta necesidad de continuar con esta estructura, pero a raíz de los estudios de argumentación en la segunda mitad del siglo XX, volvemos a retomar la importancia de contar con esta estructura al momento de estructurar los discursos. O sea, con el estudio de lo que llamamos argumentación jurídica, se vuelve a retomar, se reaviva la llama de la antigua técnica de la retórica. Fiebig, Toulmin, Perelman, de alguna manera van perfilando las nuevas formas de la retórica. De hecho, uno de los títulos más importantes, referíamos a Chaim Perelman, es La nueva retórica. Así es, la nueva retórica, donde precisamente se busca enfatizar esta importancia que tiene dirigirnos hacia un auditorio, identificar a qué tipo de auditorio me voy a dirigir, si es particular, si es universal, y a partir de ahí voy estructurando mi discurso y además cómo voy a persuadir a esa persona de mi mensaje. Un mensaje que entonces, a diferencia de las ideas que permearon a principios del siglo XX, aquí sí tenemos que tener estos fundamentos de objetividad, veracidad en su caso, y entonces con eso Perelman ya nos estructura, ¿no?, la manera en cómo tenemos que dirigirnos hacia una audiencia en particular o universal. Y eso también fue retomado por los abogados, porque dijeron, bueno, prácticamente aquí nosotros también nos vamos a dirigir hacia un auditorio, hacia un juez, hacia
dos partes que están en conflicto, o incluso si estoy en un tribunal, una Suprema Corte, un tribunal constitucional, también tengo que dar cuenta de mi resolución ante la sociedad. Por eso se estimó conveniente retomar estas contribuciones de Perelman, de FIBEG, para utilizarlo ya en el foro jurídico, porque se veía precisamente que podría ayudarnos a mejorar aquellos aspectos que tal vez se entendían de manera implícita o que se habían olvidado. Entonces, aquí llama la atención, ¿por qué renovar la retórica? ¿Hoy tiene nuevos cauces la retórica, hoy tiene una nueva función o sigue siendo exactamente la misma función que tenía en el principio de los tiempos? A mí me gustaría responder con una cita bíblica. No hay nada nuevo bajo el sol. Y no sé qué tan exacto sea esto, pero me parece que Aristóteles escribió el Antiguo Testamento de la retórica y Chaim Perelman en 1958 publica esta obra, El Tratado de la Argumentación, y que lleva por título segundo La Nueva Retórica, que vendría a ser el Nuevo Testamento de la retórica. Y en realidad lo que hace Chaim Perelman es una revisitación a Aristóteles. Él lo reconoce en las primeras páginas de este tratado y lo que hace es tomar el fundamento aristotélico, de la que ya la maestra nos ha hablado aquí extraordinariamente, del auditorio. Claro, un elemento fundamental de cualquier discurso es el auditorio. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo: convencer, persuadirlo de alguna idea o de que haga o deje de hacer algo. Entonces, lo que hace Perelman, y por supuesto también Perelman, esa gran mente que era Chaim Perelman, hace una estructura de los argumentos, los tipos de argumentos, hace una distinción también entre el persuadir y convencer, pero sobre todo creo que el gran mérito de Perelman es colocar a la retórica dentro del campo de la argumentación y particularmente de la argumentación jurídica. ¿Y por qué? Porque para Perelman solo hay argumentación en lo que es debatible. Cuando por ejemplo, dos derechos chocan, dos derechos fundamentales, y tenemos buenas razones para otorgar o no el amparo, ¿cuál debe de prevalecer? Y por eso es importante la argumentación. Y dice Perelman, no lo vamos a encontrar en la lógica formal, porque eso es matemática y 2 más 2 son 4 y no hay controversia. Hay controversia, por ejemplo, en un caso jurídico. Vamos a llegar ahorita a ese planteamiento cuando regresemos a nuestro siguiente bloque. Estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Porque las buenas noticias también son noticia. Te espero en Enhorabuena, el espacio que de lunes a viernes a la 1 de la tarde te comparte información útil, actual y positiva. Enhorabuena, a través de la Agencia Mexiquense de Noticias. Enhorabuena, con Gina Serrano. Lunes a viernes, 13 horas. Por AMX Noticias. Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Miércoles. Colombia, un paraíso oculto, con misterios y aventuras al gusto de cada explorador. El calor, la gente, la diversión se vive de manera distinta cuando lo haces sobre ruedas. Acompáñanos a descubrir sus secretos en Rodando Caminos. Rodando Caminos, miércoles, 22 horas.
por AMX Noticias. Establecer una comunicación asertiva, hablada y escrita, es fundamental para cualquier ámbito de la vida y profesión. En el caso de los profesionales del derecho, como abogados, litigantes, juezas y jueces, la palabra es el principal elemento para estructurar argumentos contundentes, claros y concisos relacionados con la libertad, el patrimonio, la seguridad laboral, la certeza jurídica y la tranquilidad familiar de las personas. Para el Poder Judicial del Estado de México, impulsar el arte de hablar con elocuencia, que es la oratoria, y la disciplina de la retórica, entendida como la construcción de discursos persuasivos y eficaces, se ha convertido en un aspecto esencial dentro de la institución. Diversas áreas de este tribunal, en coordinación con otras instancias, han desarrollado actividades como cursos, talleres y concursos de oratoria, talleres de debate y argumentación. El 16 de marzo del 2023, el PJDOMEX y las Universidades Autónoma del Estado de México y Mexiquense de Seguridad inauguraron el primer taller y concurso estatal de oratoria por la cultura de la paz, cuyo objetivo fue promover entre las y los participantes valores de paz, igualdad y diálogo para transformar el entorno social, cultural, político y económico. Al taller se inscribieron 230 personas, de ellas 70 participaron en el concurso estatal de oratoria. El 18 de mayo se clausuró la actividad con la premiación de los ganadores. En tanto, el 1 de agosto, también de 2023, Sofía Sodi Zapfe, coordinadora ejecutiva del voluntariado del Poder Judicial del Estado de México, y el director de la Asociación Mexicana de Debate, Sergio Luna, inauguraron el taller de debate y argumentación. La sede fue la Escuela Judicial, y su propósito, fortalecer las habilidades de expresión oral y pensamiento crítico en adolescentes estudiantes de preparatoria, para que antes de ingresar a la universidad cuenten con una plataforma que les dé herramientas que contribuyan a su desarrollo personal y fortalezcan la seguridad en sí mismos. La actividad concluyó con un concurso de debate el 21 de septiembre, donde los adolescentes de entre 15 y 17 años midieron fuerzas a través de la palabra y el pensamiento crítico. Se premió a las 4 mejores personas argumentadoras y oradoras, con el objetivo de fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, así como promover políticas de transparencia proactiva. El Poder Judicial del Estado de México, a través de su unidad de transparencia, convocó al primer concurso estatal de oratoria en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El concurso se realizó el 1 de diciembre de 2022, con la participación de estudiantes de nivel superior de escuelas públicas y privadas del Estado de México y mayores de 18 años. Ellas y ellos disertaron sobre sexting, acceso a la información para personas con discapacidad, justicia abierta, derecho a la privacidad, entre otros tópicos. Principalmente en torno a los temas, la participación de los jóvenes en la transparencia y transformación social. Estimado televidente, agradecemos que siga con nosotros. Regresamos a nuestro tercer bloque de nuestros diálogos jurisprudenciales, precisamente luego de haber escuchado, de haber visto una cápsula sobre la preocupación que tenemos en el Poder Judicial del Estado de México respecto de la formación en la oratoria y en la retórica de nuestro personal jurisdiccional. Resulta ser fundamental luego de que, ya prácticamente está estandarizado el uso de la oralidad dentro de nuestros juicios. Resulta ser fundamental para ello. Venimos hablando de retórica, hemos tocado algunos puntos esenciales de coincidencia con la argumentación y quisiera irme yo sobre ese planteamiento. Argumentación, retórica y fundamentalmente un tema que cobra muy particular relevancia, la tópica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la tópica? Y creo que hay que explicarlo con claridad al auditorio porque no está a veces tan familiarizado con estos términos de origen griego y latino, pero la tópica hace referencia a los tópicos, también cuando uno dice tópicos, ¿los temas? Pertenecen a la misma familia, los temas o los lugares comunes. Creo que sería más apropiado esa aproximación a la tópica como lugares comunes. Y uno se preguntará, ¿y a qué se refiere cuando alguien habla de lugares comunes en la argumentación? Pues uno cuando argumenta muchas veces utiliza estos lugares comunes para tratar de elaborar un argumento. Y esto, por ejemplo, hay ejemplos extraordinarios en el derecho. Piénsese en el principio de que si está prohibido lo más, estará prohibido lo menos, o al revés. Y eso es un lugar común
que uno puede invocar en una argumentación y es fundamental. Y, por ejemplo, dentro de las perspectivas de la argumentación, la lingüística, que se le llama también el argumentativismo radical, y también creo que esto es importante hacer la distinción, ellos tienen una noción de la tópica o del topos o del lugar común, que es justamente eso, radical. Para ellos en una palabra puede haber un lugar común. Por ejemplo, si este libro que tenemos por acá en la mesa, yo digo, este libro es interesante. En la palabra interesante hay un lugar común, de que lo interesante es atractivo. Y básicamente les estoy diciendo, tienes que comprar este libro, tienes que leer este libro. Entonces, hay que ver también desde qué nivel se está abordando la tópica. Una cosa es Aristóteles, otro es Cicerón, Marco Fabio Quintiliano. Y el propio Fibeck, ¿no? Que es quien la recupera. El propio Fibeck también, que hace también una revisitación también a los clásicos. Yo por eso soy un partidario de que si se quiere estudiar retórica, hay que ir a los clásicos. Es como el fundamento. Ya después viene lo demás, si quieren nos ponemos a estudiar, pero el fundamento, la retórica grecolatina, con Aristóteles, el autor de la retórica Herenio, y sobre todo Cicerón y Quintiliano. Ya se habló hace rato de Quintiliano, gran rétor, por cierto, un profesor de retórica que ya en sus últimos años, ya muy grande él, por el influjo de sus alumnos, le piden que escriba un tratado sobre retórica, sus lecciones de retórica, y es por eso que hoy, afortunadamente, es muy venturoso eso creo, ha llegado hasta nuestros días la institución oratoria de Marco Fabio Quintiliano. Seguimos hablando sobre la tópica, ¿verdad? Y trataremos de reflexionar sobre el siguiente punto. Un artista, un poeta, generalmente quiere romper con los lugares comunes. Alguien que elabora un discurso de carácter forense pretenderá siempre llegar a esos lugares comunes, a los que todos podemos acceder por una simple lógica. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Sí, justamente aquí lo que nosotros queremos ver es de que nuestro discurso, nuestro mensaje se ajuste a lo que ha sido aceptado en un foro común. En el caso del derecho, que sea aceptado por las normas, principios jurídicos que la comunidad jurídica ha aceptado. Que todos lo podamos entender. Exactamente. Digamos, si tengo un esquema de derechos humanos, yo no puedo ir en contra de ese esquema de derechos humanos, porque incluso atentaría contra el propio Estado de Derecho y atentaría contra la vida, dignidad de las personas. Entonces, siempre es importante retomar estos temas de la tópica, porque eso permite saber desde dónde vamos a partir, cómo tenemos que interpretar adecuadamente el tema ya y justo qué es lo que queremos abordar a partir de la reflexión y cómo lo tenemos que abordar, porque el cómo también es fundamental. ¿Qué tanta estructura voy a tener? Y siempre mirando hacia esa audiencia, lo que ya nos habían explicado los teóricos de la segunda mitad del siglo XX, cómo tengo que dirigirme a esa audiencia. No nada más es un discurso que yo voy a dar en lo individual o que estoy escribiendo para mí mismo. No, siempre tengo que ver que alguien me va a cuestionar, alguien me va a aceptar o no mi discurso, y ahí es hacia donde tenemos que tomar en cuenta estas aportaciones de la retórica. La historia entonces nos demuestra qué problemas ha habido, la necesidad de que conceptualmente aterricemos bien la retórica, la oratoria, lo distingamos de los sofismas y con esos conocimientos ver de qué manera lo podemos aterrizar para abordar un tema. Y ahí nuevamente los tópicos son fundamentales. Muy bien. Hace un momento hablábamos de argumentación y retórica. La argumentación, de alguna manera, está revestida precisamente de esta necesidad de entender tanto retórica como lógica, ¿correcto? Luego, entonces, si con la retórica evadimos los sofismas, con la lógica evadimos las falacias. ¿Tendría una función correctiva esta alianza entre la retórica y la argumentación? Totalmente, y creo que aquí cabe mencionar que hay al menos 4 grandes perspectivas o enfoques de estudio de la argumentación. Si mi objeto de estudio es la argumentación, yo puedo abordarlo desde 4 enfoques. El primero de ellos es la lingüística o el argumentativismo radical. La retórica, por supuesto, es ya también considerada como un enfoque de estudio de la argumentación. La lógica y la dialéctica o pragmadialéctica, que aquí tenemos una especialista y creo que de las pocas especialistas en el país de pragmadialéctica. Entonces, cuando uno quiere ser un buen argumentador,
y eso es lo que yo personalmente enseño a mis alumnos, tiene que abordar estas 4 perspectivas. Yo no nada más aunque soy un apasionado de la retórica, yo no puedo enseñarles a mis alumnos, solo aprendan retórica y con eso van a ser buenos argumentadores. Esto es tanto como decirle al futbolista que solo le basta tener una gran velocidad para ser un gran futbolista. Eso es una mentira. Es una condición necesaria la retórica, pero no suficiente. Y sobre todo para una cuestión fundamental que usted ha mencionado, cómo detectar falacias. ¿Me basta con la retórica? No, no basta la retórica. Tengo que también aprender lógica para conocer la estructura de los argumentos y tener esa capacidad para señalar aquí hay un error en la inferencia. Pero no solo eso, sino también tengo que estudiar dialéctica, porque como sabemos, dentro de la pragmadialéctica, las falacias son vistas como una violación a las reglas de los buenos argumentos. Por lo tanto, si uno quiere ser un buen argumentador, no solo retórica, no solo lógica, no solo pragmadialéctica, no solo lingüística, sino un todo integrado. Vaya, entonces como abogados tenemos todavía un amplio sector de conocimientos que abordar, ¿no? ¿Cómo estructurar el argumento jurídico? Nos iríamos a eso, doctora Tovar. ¿Cómo estructuro yo un argumento jurídico? Sí, justamente lo tenemos que ver en estos grandes bloques que ya lo ha comentado el maestro Carlos, y además podríamos sintetizarlo con las estructuras de una apertura sobre qué vamos a hablar. Una vez que tengamos sobre qué vamos a hablar, tenemos que identificar ese tópico, de qué vamos a hablar y si lo interpretamos bien. Ya que tenemos esa apertura, pasamos entonces a la etapa de confrontación. Perfecto, vamos a hablar de derechos humanos, pero ¿cuál es el punto? ¿Estamos de acuerdo o en qué estamos en desacuerdo? En el momento en que identificamos en esta segunda etapa en qué va a consistir el desacuerdo, yo ahí ya empiezo a tener que sustentar mi punto de vista o en su caso refutar lo que dice la otra persona, y ahí es donde tengo que ver ese convencimiento. ¿Por qué a mí me asiste la razón si yo fuera actor en un juicio? ¿Por qué a mí me asiste la razón para exigir esta pretensión al demandado? O sea, hay que saber refutar. Hay que saber refutar. Y en el caso del demandado, ¿cómo voy a probar mis excepciones y defensas? Tengo que considerar lo que va a hacer la otra parte. Un cuerpo probatorio que me permita precisamente sustentar los planteamientos. Exactamente. Y junto con eso, ver que tengo que convencer incluso a mi contraparte. Sé que tengo que convencer al juez, pero también tengo que ver que la contraparte también se vaya adhiriendo un poco a lo que yo estoy diciendo. ¿Y cómo concluyo? Y pasamos a la argumentación, a la etapa de argumentación, donde tenemos que sustentar con normas, principios jurídicos, con las pruebas, por qué me asiste la razón, y finalmente la conclusión. Aquí en la conclusión sí tenemos que considerar que lo que se alegó, que lo que se probó, realmente esté siendo considerado para la decisión final. Estimado televidente, le recomendamos que siga con nosotros. El tema está terriblemente apasionante. No se vaya. Quédese con nosotros. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. No se pierda nuestra repetición por el 34.2, pasadita la medianoche, del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, aquí en AMX Noticias. Primero, Mexiquense TV, repetición, lunes a viernes, 0:05, por AMX Noticias. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. El poder de servir, fuerza transformadora que impulsa a la sociedad. Primero los pobres.
brújula moral que guía nuestras acciones. No tenemos derecho a fallar. Cada obra y programa son un llamado a hacer justicia. Un gobierno humanista que está para servir al pueblo. Gobierno del Estado de México. El poder de servir. Yo recuerdo mucho que cuando estudiaba en la Escuela Libre de Derecho, me decían mis maestros que los jueces hablaban a través de sus sentencias, ¿no? Lo cual, pues, en su momento sonaba como algo muy ceremonioso, ¿no? Como que daba mucha esta investidura jurisdiccional. Y también inmediatamente como que ponía una especie de distancia entre la persona jueza, ¿no? Y pues ya sea las partes o ya sea como este público interesado, ¿no? Desde la opinión pública a comentar pues potenciales decisiones en materia de justicia. Más de una de las personas aquí hemos sentido que como que la realidad está exigiendo muchas más cosas hoy en día de la labor del abogado, ¿no? O del sistema jurídico en su totalidad. Y en ese sentido me gusta mucho que se aborde la temática de la retórica, porque si bien pues podemos encontrar como a los grandes clásicos, ¿no? en técnicas muy, muy, muy antiguas, ¿no? Desde Grecia, ¿no? El cómo podemos embellecer un poquito el lenguaje. Pero lo que no se entiende muchas veces es que la retórica también implica el aprender a adaptarnos a todos los medios que tenemos para expresarnos adecuadamente, ¿no? Y en ese sentido, como que esos principios se deberían de poder adaptar a prácticamente cualquier formato, ya sea un formato verbal, ya sea un formato escrito, ya sea un formato digital. Y pienso que es muy importante al resto de los abogados que nos alejemos un poco del lenguaje hiperespecializado y hagamos un esfuerzo por retomar tanto como la retórica o en general cualquier herramienta que nos permita comunicarnos con naturalidad y expresar nuestras ideas de manera persuasiva y concreta. Eso es lo que yo quiero aportar como a esta discusión. Les agradezco mucho el espacio. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos luego de una cápsula en la que Sergio Luna, director de la Asociación Mexicana de Debate, hace algunas reflexiones interesantes para nuestra temática. El tema de hoy es la retórica en la función jurisdiccional y precisamente por eso quiero un poco retomar por qué razón tanto el abogado como el juzgador no solo deben aprender la retórica, sino trabajar cotidianamente sobre ella. Si bien es cierto que en nosotros hay una retórica infusa, en dado que tenemos una naturaleza racional y uno puede desplegar de buena manera ciertas técnicas retóricas. O sea, por naturaleza somos discutidores, ¿no? En tanto que somos, sí, tenemos una naturaleza racional. Pero qué mejor que aprender la técnica retórica. Esto es tanto como aquel que toca guitarra de oída, ¿no? Por oído, pero qué mejor que ese guitarrista aprenda las notas y toda la parte técnica y creo que indudablemente eso va a potenciar eso que ya tiene de suyo. Y la retórica lo que nos permite es tener un pensamiento ordenado. Y algo fundamental que yo he descubierto con mis estudios de la retórica es que cuando uno estudia las partes del discurso, descubre cómo hay un paralelismo fantástico en la sentencia judicial, que la sentencia judicial es por antonomasia el discurso retórico. Y vamos a encontrar, a propósito de hace rato que se hablaba del proemio, que es una de las partes del discurso, que en latín será el exordio, el exordium, el inicio del discurso. Es llamar la atención. Es llamar la atención y que esto era esencial porque antes era el discurso, por supuesto, oral frente a un público. Había que captar la atención, pero todavía hay que hacerlo, sobre todo en esta época de los teléfonos móviles, donde uno va a un auditorio y todos se encuentran con el celular. Entonces, a veces, un buen inicio puede hacer captar inmediatamente la atención del auditorio. ¿Qué pasa en la sentencia judicial? O incluso en un escrito
tan esencial, tan básico de un abogado postulante. Cuando comienza por mi propio derecho, es decir, está llamando la atención del tribunal, e inmediatamente comienza la narratio, la narración, que es una de las partes del discurso. O sea, los hechos. Los hechos, y que los encontramos en todas las sentencias. Vienen los hechos, luego vienen los derechos, las invocaciones, y viene la parte sustancial, que es la argumentación, y posteriormente, ya la parte final, los puntos resolutivos. Y ofrece uno elementos probatorios. Y que uno que tiene que ofrecer elementos probatorios, ya sea para la parte de los hechos, que estos los rectores grecolatinos hacían una distinción entre las cuestiones de hecho y entre las cuestiones de derecho. Y eso determinaba también qué tipo de argumentación o de pruebas tenía que yo utilizar. Una cuestión de derecho, tengo que hacer una interpretación de una norma que es problemática. Y eso lo tenía muy bien ubicado, por ejemplo, Cicerón. Y que hoy, o si uno lee, por ejemplo, las nuevas teorías de la argumentación jurídica, como la de Leigh McCormick, cuando aborda los casos difíciles, dice, yo puedo tener problemas en mi premisa normativa o en mi premisa fáctica. Bueno, eso ya lo sabía muy bien Cicerón. Puede haber problemas en estas dos premisas y tengo que argumentar. Por eso digo, hay que comenzar con la lectura de los clásicos. Nuevamente, pero ¿por qué debo aprender retórica siendo abogado? Porque me parece que la función de impartir justicia y sobre todo de pedir justicia para uno de nuestros clientes es tan delicado que si uno tiene una deficiencia en la redacción, que hay que decirlo, yo he encontrado con casos de abogados que tienen una redacción que en realidad no se empata con la formación de un jurista, y que incluso me ha tocado ver en juicios donde el juez manda a corregir el escrito del abogado y le dice, dime con claridad qué es exactamente lo que me estás pidiendo. Claro. Muchas discusiones, incluso con la pareja, podrían acabarse si decimos, a ver, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Ya luego nos dejamos de todo lo demás y abordamos el problema de fondo para resolverlo. Eso resulta ser absolutamente esencial. Bueno, veníamos hablando sobre una evolución de la retórica y hoy resulta paradigmática esta escuela holandesa, ¿no? Emmeren y Grotendorst, ¿no? La pragmadialéctica. Aquí lo importante es que este prefijo pragma nos hablaría de lo práctico, ¿correcto? Entonces, todavía ha evolucionado más la retórica y posiblemente seguirá evolucionando. ¿Pero qué es la pragmadialéctica? Sí, muchas gracias, doctor. La pragmadialéctica lo que busca es enfatizar la manera en cómo haces el uso correcto del lenguaje, en este caso, un uso correcto del lenguaje para argumentar, y en ese uso correcto del lenguaje, cómo lo ves en función de un enfoque social, es decir, uso correcto del lenguaje, pero no solamente lo escribo, lo hablo, sino que además me relaciono con otras personas. Esas otras personas tengo que ver en qué contexto vamos a estar. O sea, esta escuela apelaría a esa función social de hacer un diálogo adecuado, así ¿verdad? Es. Por eso dialéctica, ¿no? Así es, retoma entonces correcto uso del lenguaje con la necesidad de que nos escuche otra persona y tratar de que podamos argumentar debidamente y convencer a la persona que nos está escuchando. Y eso es interesante porque refleja que, además de los clásicos, también tenemos que ver las nuevas corrientes contemporáneas de la argumentación, en este caso de la retórica. Y curiosamente es interesante porque ellos dicen, nosotros no podíamos haber llegado a esta parte dialéctica ni este uso correcto del lenguaje si no estudiamos a Aristóteles, a Cicerón, ¿no?, a Quintiliano, porque estas son nuestras bases. Lo que sí le vamos incorporando lo que sucedió en el siglo XX y la necesidad de que en todo momento no nos dejemos solo persuadir porque nos cae bien una persona o porque nos dijo lo que queríamos escuchar, claro, sino que además tengo que analizarlo, y eso involucra cómo analizo los argumentos. Exactamente, entenderlo y cuestionar, porque puede ser que el maestro Carlos me caiga muy bien, pero a lo mejor está diciendo algo que es incorrecto, la lógica, y ahí es donde ellos dicen, no hay que verlos por separado, hay que verlo de manera conjunta, y eso me parece un ejercicio interesante, aunque todavía podemos continuar con la evolución de la parte teórica, pero creo que este ejercicio que hace Van Emmeren y Rob Grotendorst nos ayuda a ver que no tenemos que ver las distintas áreas de la argumentación por separadas. Tal vez nos funcione para una tesis, pero que en la realidad, para la labor
que se hace que hacen los jueces, los abogados, tenemos que verlo conjuntamente. Y este acercamiento teórico creo que nos ayuda a vincularlo, a ver que sí están interrelacionados y que como abogados, como jueces, como académicos, tenemos que ver de qué manera están interrelacionados. Y eso nos va a dar una parte crítica, ¿no?, de analizar, esta sentencia fue hecha adecuadamente, sí o no, ¿por qué? Mi demanda está bien hecha, sí, no, ¿por qué? Y entonces nos da una perspectiva crítica más amplia. O sea, la pragmadialéctica también tendría incidencia en lo jurídico. En lo jurídico, así es, porque nos dice, hay que ver cómo está estructurado el mensaje, sentencia, demanda, lo que queramos, y cómo en un momento dado reúnes la parte racional de los argumentos y además reúnes la parte de generar un convencimiento y de dirigirme a los demás, porque a lo mejor eso también ayuda, porque a veces dicen, bueno, es que es la sentencia a la cual quiero llegar, pero no, porque nunca puedes llegar a una sentencia basada en tus propios prejuicios, porque finalmente tienes a un auditorio que te va a leer, tienes a las dos partes que van a decir, ¿sabes qué? No me analizaste bien esta prueba. Y entonces eso nos da una idea de que no es nada más resolver por resolver, sino que además tenemos que ver enfrente de las personas a las que nos estamos dirigiendo, qué es lo que han planteado y cómo lo estamos analizando. A ver, entonces, no son vertientes diferentes, no hay tantas divergencias, sino muy al contrario, aunque haya una diversidad de autores y cada uno trate el tema de su perspectiva, de alguna manera estamos llegando a un planteamiento común. No sé, estaba yo pensando también la visión del giro lingüístico de Gadamer, esta función de la hermenéutica, Habermas, bajo esa perspectiva, la perspectiva de vamos a entendernos, ¿no?, antes de poder tomar alguna convicción como propia, ¿no? Así es, exactamente. Ahí es donde nuevamente el lenguaje va a jugar una parte fundamental y que como abogados también tenemos que saber cómo estamos haciendo ese uso del lenguaje, ¿no? Y eso también lleva a una formación más integral, el que no nada más es de que yo llego y estudio un código. Tengo que saber por qué uso el lenguaje, entenderlo, exacto, correcto, qué función va a cumplir el lenguaje en un momento determinado y ver cómo lo voy a aterrizar dentro de la norma y además esa norma cómo me va a servir para ir ante tribunales y exigir un derecho. Entonces, eso nos da una formación más amplia del abogado, que no nada más es ver, ya está usado el lenguaje en el código, sino además tenemos que entender por qué usan ese lenguaje, qué alcances tiene el lenguaje, y entonces, nuevamente, es retomar a los clásicos y además a los autores propios del siglo XX que nos ayudan a entender propiamente tanto el correcto uso del lenguaje y la forma en que vamos a argumentar en un momento dado. Muy bien. Estimado televidente, agradecemos el favor de su amable atención. Nuevamente llegamos a usted gracias a los auspicios de AMX Noticias. Mi agradecimiento a quienes están detrás de las cámaras, este maravilloso equipo de compañeros de la Coordinación de Comunicación Social, y solamente me resta decirle con mucho afecto, buenas noches y buena suerte. AMX Noticias.